De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Ahora puedes encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo, dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús, conociendo que querían preguntarle, y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza. Dice: tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahí la lectura. Señor, quédate con nosotros y ministrate con nuestras alabanzas, Señor, y adoraciones que todavía continuarán a través de la ministración tuya. Nosotros te ministraremos también. Señor, despertá fe, alentá, Señor, la mirada vertical hacia arriba de nosotros, hacia ti, de modo, Señor, que veamos, Señor, el invisible, veamos lo invisible tuyo, Señor, hecho realidad en nosotros, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y todos gritamos amén. Y dejamos la Biblia un momento para dar otro aplauso a Cristo. Amén. Aleluya, porque Él es digno. No nos cansamos de alabarle. Nunca es demasiado, nunca ya es suficiente. Siempre hay que alabarle más. Todos alabando, exaltando al Rey. Hermanos, tomen asiento. Hay que ser breve, ¿no? La hora ha avanzado. Y la verdad es que hay tantas cosas, ¿no?, que Dios nos quiere llevar al corazón en este día, en esta mañana. Hay mucho entendimiento que necesitamos que se nos sea impartido para no caer en pozos depresivos ni en confusiones, porque la prueba viene y va a venir. Es necesario que la prueba venga, porque tu fe es más preciosa que el oro y tiene que pasar y tiene que ser depurada por el fuego. Porque el Señor mismo fue el mismo probado.
Él mismo tuvo, dice Hebreos, que aprender la obediencia, Jesús mismo. Y Él es entonces, dice luego, Salvador de los que le obedecen. Y realmente la disputa permanente de esta vida, del asedio continuo en contra, hace que nuestras vidas muchas veces estén despegados, alejados de toda paz y toda esperanza. Por ahí el Señor sabía lo que se le estaba para venir a los discípulos. Si ellos no sabían lo que estaba por delante, mira que no estoy vaticinando y anunciando cosas malas ni terribles, no te estoy diciendo que de repente el Señor se adelanta, te prepara, o por ahí te sale hoy oportunamente al encuentro en un momento donde aquello que era por delante en el futuro le había de pasar a ellos a modo de prueba. En este caso, en algunos casos, hay personas que esa prueba ya les llegó. Y no solo ya les llegó, sino que repitió, ¿no? Están quedando repetidores, parece que la prueba vuelve, va y vuelve otra vez, y viene y no se va. Y el Señor necesita, sí, un pueblo alentado, un pueblo ministrado, un pueblo alegre en la esperanza, no solamente en las circunstancias, porque alegrarse en las circunstancias es fácil, pero el hombre y la mujer de fe se alegran en la esperanza que tiene. Y estos hombres precisaban saber un poco el mapa espiritual de lo venidero, y por ahí el Señor habla cosas poco entendibles, porque al principio nos cuesta entender eso también a nosotros, que vendrán tiempos, versículo 16, que por un poco no vamos a verle. Es como que el Señor brillara por su ausencia a veces, ¿no? Hay gente que es como que, no que un poco, ¿no? Más bien están diciendo más que un poco, pastor. A veces es mucho y demasiado. Eso de que parece como que no lo vemos, un poco y no me veréis. Mirá, la cuenta del Señor es un poco. Y en esos muchos nuestros sepamos que es menos aún que lo suficiente, capaz, porque Él acorta los tiempos. Y dice, es un poco lo que a veces nos puede llegar a pasar, un poco de no verle. Pero dice que luego lo volverían a ver. Versículo 16, le dijo un poco y no me veréis. Y de nuevo dice, me veréis, porque voy al Padre. Hermano, es bueno saber que Jesús está acá con nosotros. Pero es mejor todavía saber que Él está con el Padre, que Él está ahí arriba. ¿Y cómo es esto? Acá y allá. Él es omnipresente. Y Él está ahora ahí con el Padre. Y eso es importantísimo porque es nuestro intercesor. Eso es lo que va a motivar que ese poco de no verle sea cambiado por el volverle de nuevo a ver. Esas cosas que dejaste de ver, esas cosas que querés volver a ver, que parece que nunca llegan, se están procesando a la diestra del Padre, porque Jesús fue al Padre. Y cuando se les vino esto a ellos, eso, y creo que sobre todo la primera parte, ¿no? De eso de que un poco y no me veréis, ¿a quién no le alarmaría eso? Es una alarma terrible, ¿no? Parecer como que no se viera el Señor, ¿no? En el hogar, no se viera al Señor en la economía. Es algo que alarma, ¿no? El decir, pero Señor, ¿dónde estás? Porque si estuvieras esto no pasaría. Porque si tú fueras realmente como fuiste y rey siempre serás, si realmente estuvieras, pero como que no estuvieras, si vos estuvieras no estarían las cosas así. Y eso, hermano, cuando eso se largó en el ambiente, y a veces eso está en el ambiente, esa desazón de sentir casi como un vacío de Dios, realmente a veces uno de acá es alarmante, ¿no? De decir, pero ¿será que cuesta? ¿Será que qué es lo que está pasando? En algunos casos, no lo digo en todo, en la mayoría no es así, pero hay como algunos casos como que le cuesta eso de manotear en el aire la presencia de Dios y tomarse del manto de Cristo. Es como que hay gente como que dijera, ya de hecho, como que Él no está. Como que se le fue de la vida. Como que se ausentó. Como que dijo, permiso, me voy, me retiro, y no dijo cuándo volvía. Y su vida está viviendo eso en el aire, el ambiente, de las personas está eso. Y cuando eso estuvo de parte de Jesús,
detonado eso en el aire, en el ambiente de los discípulos. El Señor fue quien creó eso, quien largó y habló eso, y dejó eso en el ambiente. Eso, hermano, inmediatamente produjo que, versículo 17, algunas cosas. Primero, el rumoreo, ¿no? La murmuración, el hablar discípulo con discípulo. A veces eso es bueno y otra vez es peligroso. Cuidado con lo que tengan a hablar. Porque se pusieron a hablar entre ellos dudas. ¿Qué es esto, no? Que el Señor ha dicho, ¿no? O en el caso, ¿qué es esto que el Señor está haciendo? Dice y vuelve y repite, ¿no? Esto parece el domingo pasado, parece la vigilia, parece un poco la reunión que tuvimos de líderes, de ancianos y de diáconos en pos de la unidad. Mucho estuvo hablando el Señor y como que mucho Dios ha venido tratando justamente eso, de cuidarnos la oreja. Cuídate la oreja, decirle que tenés al lado. ¿Te acuerdas el domingo pasado que hablábamos que nadie te coma la oreja? Porque gente desanimada, entablaba conversación entre sí, que empezaban entre ellos a hablar en un clima de desazón, en un clima de confusión, en un clima de bajón. ¿Sabés que las malas conversaciones te corrompen? Si alguien te viene a hablar palabra de fe, gloria a Dios, y si te viene a hablar palabra de desánimo, decirle, correte de acá. A mí no me venga con eso. Porque yo sé a quién le he creído. Yo sé que el Señor es grande, pero cuando empieza, nada más que en el hablar de estas cosas, de lo que es una prueba en el ambiente, empieza eso a estar nada más que en el ambiente, unos a otros empiezan a hablarse. En ese clima que ya el Señor, vas a ver más adelante, le despertaría realmente la atención. Esa situación de que un poco el Señor parece que no estaría y se ausentaría, en esa realidad que algunos están viviendo y conviviendo, entre otros, en ese común denominador que a veces sucede, que Dios mete en estado de prueba a algunos, a familias o hasta iglesias enteras. También eso surge no solamente de lo que ya dijimos, conversaciones no de las mejores entre discípulos, sino que el versículo 17 también preguntas, ¿no? Y la pregunta que aparece ahí es, ¿qué es esto? Está eso en tu Biblia, ¿no? Versículo 17. ¿Qué es esto? Dijeron ellos. ¿Qué es esto que está pasando? ¿Qué es esto? Como que el Señor no estuviera. ¿Qué es esto? La pregunta irracional, ¿no? Hablando en términos de fe. Algo que suena muy irracional. El hacer cuestionamientos, ¿no? ¿Qué es esto? Ese cuestionamiento, ese dudar, ese poner en duda. ¿Qué es esto? Pero también versículo 18, ellos también decían, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos está queriendo decir? Es a veces la pregunta que nos hacemos cuando parece que el Señor, no sé, dio un pasito para atrás, se corrió para un costado y como que te dejó. Y está bueno, yo creo que esa pregunta está buena, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Señor, que estás haciendo? ¿Qué te propones? ¿Qué buen plan tenés? Porque los planes del Señor son buenos siempre. ¿Sí? Pero yo creo que ellos no estaban tan en el buen tono de la pregunta de decir qué quiere decir esto como para buscarle el sentido a lo que estaba pasando, sino en la duda. El maestro de la duda es Satanás. El que quiere sembrar desconcierto y duda y desconfianza y bajón y decirte... ¿para qué todo esto? ¿Para qué? Que se deje ese pastor de tanto que hay que congregarse y de estar acá y hay que aguantarlo cuando agarra el micrófono antes de las prédicas, de que hay que alabar y buscar el manto de la unción de Dios. ¿Qué es esto y para qué? Y también dice que ellos decían, final del versículo 18, no entendemos esto de un poco, y el Señor, ¿qué? ¿Que se va a ir? No puede ser si Él dijo que Él está. Y nos lo dijo a nosotros sobre todo, ¿no? En el tiempo más adelante, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Y al final, lo último que se dice de ese ambiente enrarecido que se despertó y de parte de Jesús en los discípulos, versículo 19, es que ellos querían preguntarle a Jesús.
¿Vos no tenés a veces preguntas para Jesús? ¿Cuántas veces, no, le decimos, Señor, explícame un poco esto? A veces tenemos la pregunta, sí, sin respuesta. A veces como que no entendemos nada. ¿Por qué esto así? Y está bueno, yo creo que hay que aprender eso. Hay que ser personas que entienden que al Señor hay que irle no con cuestionamientos, sino con preguntas de aprendices. Con preguntas de quien quiera aprender. Con preguntas de que sabemos que no carece de propósito Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay. Para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Hermanos, Evangelio de San Juan, entonces, capítulo 1, desde el versículo 1, y así dice, así leemos: en nombre del Padre, el Hijo, y con la comunión del Espíritu Santo. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos ahora a la primera epístola de San Juan. Primera epístola de San Juan, capítulo 1. Se lo leemos de acá o lo ven en pantalla si se complica para tener todo a la vez. Y en primera entonces de San Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahí la lectura. Gracias, Señor, te damos. Solamente quédate, Señor, y eso nos bastará, porque tu presencia, Señor, lo suplirá todo. Tú bastas, Señor, para todo y para todos. En ti está la abundancia de vida para nosotros, Señor. Tomá, Señor, cavidad en nosotros, incorporá tu gloria a nuestras vidas, acrecentá tu brillo, Señor, y resplandecé con tu grande e infinito amor, Señor, de tal manera que rejuvenezcas, Señor, en fuerzas, en vigor, en ánimo, en victoria y en soluciones alcanzadas por tu favor, en el nombre bendito de Jesús. Y todos gritamos amén. Y damos el aplauso al Rey soberano, al que vino, al que está viniendo, al que pronto vuelve por nosotros. Te alabamos, Jesús. Queremos, Señor, lo fresco de tu amor, el refrigerio de tu gloria. Venga a nosotros, venga de ti a nuestra humanidad tu gloria, Dios, y nos bastará, Rey. A su nombre. Hermanos, tomen asiento, y capaz que la pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué estamos
tomando del mismo apóstol, de la misma persona, del mismo hombre, dos instancias diferentes. Es que en realidad yo creo que Dios quiere eso en nosotros, que tengamos dos instancias bien diferenciadas, bien diferentes entre sí. Un principio, por un lado, un comienzo y luego una etapa hacia la madurez. Una etapa más madura de una misma persona. Es lo que estamos de alguna manera descubriendo. Estamos mirándonos un poco, descubriéndonos nosotros mismos en esta narración de vida, la línea del tiempo, del crecimiento espiritual hacia la madurez de un mismo hombre, el apóstol Juan. Y nosotros tenemos que ser como el apóstol Juan, tenemos que ser enamorados de Jesús, enamorados de Cristo. ¿Cuántos se declaran enamorados de Jesús? Dale el aplauso y decirle: Señor, te amo. Mi primero y mi principal amor eres tú, Señor. Sí, Jesús. Fuerte para Él le damos el aplauso y le declaramos nuestro amor inquebrantable, incondicional, estable, eterno amor, porque nos amó primero. Amén. Y eso está bueno porque nos identifica plenamente en el arranque entonces de quien estamos hablando, que es el apóstol Juan. Un apóstol, hermano, que si volvemos la mirada a lo que primero leíamos, que era el Evangelio entonces, capítulo 1, nos damos cuenta que en ese encabezado de esa narración, ¿no?, desde el versículo 1, como encabezado, vemos que ahí caracteriza ese momento algo, y es la palabra principio. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora puedes encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay. Para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta Habitat.net, número 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.